Muy buenas noches a todas y a todos y muchísimas gracias por estar esta noche aquí en este acto en el que vamos a seguir rindiendo homenaje, como ya les han comentado, a la figura de José Betancor Cabrera. Lo hacemos en este año en el que se cumplen precisamente 150 años de su nacimiento. Lo hacemos también en el año en el que ha sido nombrado autor del Día de las Letras Canarias y lo hacemos también, cómo no, coincidiendo con ese aniversario también de Mararía. Hoy nos vamos a centrar no en vida, obra y milagro de Ángel Guerra, que ya evidentemente me habrán tenido que soportar en otras charlas con ese tema, sino que nos vamos a centrar en un aspecto muchísimo más concreto, en el de su compromiso social, y dentro del compromiso social, en su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el propósito de esta charla, que verá evidentemente jalonada por algunas lecturas de varios de sus textos y que terminará, como ya les anunciaba María José antes, con la representación de las paces. Si están listos, si están listas, empezamos. Y lo hacemos por el principio, cuando evidentemente funcione el proyector y pueda ir mostrándoles. Son las cosas evidentemente del directo, o al menos así es como funcionan los famosos, pero no importa porque me sé el discurso y me sé lo que les quiero contar. Quiero evidentemente empezar hablándoles, cómo no, de la figura de José Betancor Cabrera, ese autor al que seguramente todos conocemos por su nombre, por su seudónimo, Ángel Guerra. ¿Verdad que sí? De hecho, si hiciera ahora la prueba y les preguntara ¿quién me sabe decir quién es Ángel Guerra? Más de uno y más de una levantará la mano y dirá, Seben, por favor, el autor de La Lapa. Y efectivamente, Ángel Guerra, hoy lo recordamos como un escritor. Como el escritor, evidentemente, de La Lapa, ya lo hemos dicho, sin duda la novela regionalista más importante de la literatura canaria, pero autor también de medio centenar de relatos, novelas y novelas cortas que tienen generalmente como hilo conductor, como elemento común, el hecho de que están protagonizadas muchas veces por mujeres y, en muchos casos, en la inmensa mayoría de ellos, ambientados precisamente en Canarias y de manera más concreta en nuestra isla. No es poco lo que les acabo de contar para que hoy honremos la figura de José Betancor Cabrera, siendo evidentemente un afamado escritor. Pero permítanme que haga un poco como el cura el día que van a la comunión y les cuente un poquito más, ya que los tengo aquí delante. Ángel Guerra es algo más. Aparte de ser evidentemente un gran escritor, fue también maestro. De hecho, él nació en 1874, en la villa de Teguise, y ya en 1891, saquen cuenta, apenas tenía 16 años, ya trabajaba como maestro en la escuela de Arrecife. Ahora es el momento en el que ustedes dicen, y yo estudiando oposiciones, y este chico con 16 años, evidentemente, ya era maestro. Una profesión que ejerció aquí en Arrecife con 16 años y que volvió a ejercer también tiempo después en el Colegio Las Palmas. Pero no fue precisamente la docencia su mayor vocación. A lo que fundamentalmente dedicó Ángel Guerra la mayor parte de su tiempo fue al periodismo. Empezó escribiendo en periódicos de Lanzarote, de Las Palmas, de Tenerife, y a partir del año 1900, cuando se marchó a Madrid, empezó a escribir en muchísimos periódicos de la península y de América, hasta donde yo he podido contar más de 200 periódicos han recogido la obra de José Betancor Cabrera, de Ángel Guerra, de ese hijo de Teguise. Evidentemente, no es poco lo que les acabo de contar, basta irnos a la hemeroteca y rara será la semana en la que no encontremos 3, 4 y 5 artículos de Ángel Guerra en cualquier periódico de Canarias, de la península o de América. ¿Les parece suficiente lo que les acabo de contar para que entendamos evidentemente la valía de José Betancor Cabrera? Pues no es todo lo que se puede contar de él, porque además de ser periodista, también fue traductor. Y tradujo al castellano obras de, atención, del inglés, del francés, del italiano, del portugués y también del catalán, que si se llega a enterar Puigdemont se lo lleva para Waterloo. Sobre todo porque lo hacía en una época en la que todavía
no era habitual traducir precisamente del catalán. Y no solamente es que tradujera obras, sino que traducía también obras de aquellas personas que él entendía que más invisibilizadas estaban en la sociedad del momento, de las mujeres. Traducía obras de escritoras, pero también de escritores. A Mark Twain, por ejemplo, un escritor que sin duda todos hoy conocemos, fue introducido en España precisamente gracias por las traducciones de José Betancor Cabrera. Traducciones que evidentemente acompañaba siempre de un prólogo en el que explicaba esa obra. De hecho, si hay otra de las cosas en las que destacó José Betancor Cabrera, por si no les bastaba todo lo que les he contado, fue precisamente como crítico literario. Verdaderamente afamado. Sus artículos eran solicitados por todos y cada uno de los grandes periódicos de España. Fíjense hasta qué punto debió haber sido potente la obra como crítico literario, que por ejemplo Juan Ramón Jiménez terminó dedicándole un poema a Ángel Guerra, a nuestro Ángel Guerra, el de Teguise. Terminó dedicándole un poema en su primer libro, en su primer poemario, Ninfeas, como agradecimiento porque él había sido uno de sus primeros descubridores cuando nadie sabía quién era Juan Ramón Jiménez. De hecho, cuando este premio Nobel intentó después publicar otros libros, a quien les dio después los manuscritos para que le diera su opinión era precisamente a este paisano nuestro de Teguise. Y podríamos seguir la lista de aquellas personas, grandes escritores y artistas con los que se relacionó José Betancor Cabrera y con los que hizo amistad. Unamuno, los hermanos Álvarez Quintero, o por ejemplo, artistas como Ignacio Zuloaga, o como no podríamos dejar de nombrarlo, al autor del amor brujo, Manuel de Falla, que fue compañero de piso de Ángel Guerra cuando éste estuvo en París. A que lo flipamos con la vida de José Betancor Cabrera. Pero es que no acaba aquí, sigue todavía, me queda un poquito de espacio todavía en la transparencia, ahora que la podemos ver, porque no solamente se dedicó a relacionarse y codearse con los grandes escritores españoles peninsulares de la época, sino que Ángel Guerra también ejerció como una suerte de embajador, de promotor, para todos aquellos escritores que llegaban a Madrid desde Canarias, al igual que él años atrás, buscando una nueva oportunidad. Así, por ejemplo, un escritor tan importante de la poesía española y de la poesía canaria como Tomás Morales logra publicar sus primeros textos precisamente gracias a la intersección de José Betancor Cabrera. Casi nadie. Y he dejado para el final una última dedicación de Ángel Guerra, la de político. Y la de los políticos, la de políticos de verdad, de las que además de cobrar trabajan, no como ahora. Un político en serio. Fue diputado por Lanzarote entre 1912 y 1923. Además, tendríamos que añadir, fue el primer diputado que tuvo la isla de Lanzarote por su propia circunscripción electoral. Pues hasta esa fecha solamente elegían los diputados. Se imaginarán quiénes, los de Gran Canaria, los de Tenerife, qué raro, ¿verdad? Y también los de La Palma. Pues a partir de 1912 vamos a tener la suerte de poder elegir a nuestros diputados y el primero que va a ostentar ese cargo es José Betancor Cabrera. Va a desarrollar una importantísima labor política hasta 1923 en que llega la dictadura de Primo de Rivera y evidentemente tiene que dejar su cargo. Cosas que hizo Ángel Guerra, cosas que hizo José Betancor Cabrera como diputado por nuestra isla, muchísimas. Por ejemplo, que muchas de las tierras que estaban abandonadas en Lanzarote consiguió el dinero para que se pudiesen, evidentemente, enarenar y plantar todas aquellas tierras balutas que no valían para nada. Consiguió el dinero, por ejemplo, para que se terminara de ampliar el puerto comercial de Arrecife, para que se construyera el puerto de Arrieta, para que llegara a Lanzarote el cable telegráfico, para que se
hubiera una estafeta de correos para que se terminaran de construir iglesias, sigo contándoles, para que se terminara de abrir la Escuela de Artes y Oficios, hoy llamada Escuela de Artes Pancho Lasso, o por ejemplo, haciendo labor de mediación para que los marineros de Lanzarote pudieran pescar en aguas de las Islas Salvajes. Ese fue también Ángel Guerra. Ese es también el autor al que estamos celebrando hoy, que hizo esa importantísima labor para nuestra isla entre los años en los que fue diputado por Lanzarote. Pero no acaba ahí su vida política. Una vez acaba la dictadura de Primo de Rivera, en el año 1930, Dámaso Berenguer lo nombra director general de prisiones. Y ahí va a hacer una labor importantísima, porque va a tomar el sistema penitenciario español y lo va a reformar completamente. Hasta ese momento, las cárceles eran simplemente espacios en los que amontonar gente que había cometido algún tipo de delito y que fueran allí a pagar sus penas. Ángel Guerra se va a encargar de reformar el sistema penitenciario para que las cárceles sean centros de reinserción social. Es decir, que ese concepto moderno que tenemos hoy en día de prisión, de donde parte es precisamente de la legislación aprobada por José Betancor Cabrera, ese hijo de Lanzarote. Estamos viendo, por tanto, algo muy importante en José Betancor Cabrera. Estamos viendo una personalidad caracterizada por el compromiso social, ¿verdad? Y de hecho, en toda su obra, y si han leído algo, habrán visto cómo siempre aparece ese reflejo del campesino, del marinero, que se ve explotado por caciques, que se ve explotado por terratenientes. Pero es que ese compromiso social, esa comprensión que él tuvo de lo que sucedía en la sociedad del momento, en la que existían relaciones de poder y dominio de unos que tenían el poder y el dominio sobre otros, Ángel Guerra supo darse cuenta de que había una figura en la que había que centrarse de manera especial. ¿En quién? Evidentemente, en la mujer. Y empezó escribiendo muchísimos artículos, muchísimas crónicas en la prensa de Canarias, de la península y de América, pronunciándose en contra del maltrato hacia la mujer. De hecho, probablemente el primer texto en el que Ángel Guerra se pronunció al respecto fue el que da título también, se lo hemos robado, a este espectáculo de hoy, La Eterna Desdémona. Un texto que Ángel Guerra publica en 1905 en la prensa de Canarias primero y en la prensa de la península después, un texto por el que va a ser ampliamente criticado por todos los conservadores y conservadoras de la época. Porque Ángel Guerra, como podrán escuchar después y como podrán terminar de leer en sus casas, porque el texto se les ha entregado fotocopiado a la entrada, se sorprendía de que todos los días muriese una mujer en España asesinada por sus maridos y que aquí no solamente es que no pasara nada, sino que se justificaba y se comprendía la actuación de aquellos hombres, porque evidentemente si las habían matado es que algo habían hecho. No se olviden de en qué época estamos viviendo. No nos olvidemos de cuál es la época de la eterna Desdémona. Estamos hablando de una época, y voy acabando esta primera intervención porque prometo volver después, en la que el maltrato a la mujer prácticamente no se condenaba. Si nos vamos al Código Penal del momento, si nos vamos al Código Penal de la época en la que Ángel Guerra escribió estos textos, veremos qué es lo que se decía sobre aquellos maridos que habían cogido a sus mujeres y les había dado una paliza y las habían matado. En el mejor de los casos, lo que le podía pasar era una pena de cárcel, no, una pena de destierro, que en caso de poder hacerse era tan sencillo como cambiar el domicilio. Pero como pueden ustedes ver ahí, simplemente, si solamente le había dado una paliza pero no la había matado, quedará exento de pena. Esa es la España en la que crece Ángel Guerra. Esa es la España en la que clama Ángel Guerra. Es la España en la que primaba el principio de la ius corrigendi, el derecho
y el deber del marido de educar y corregir a la mujer, incluso haciendo uso de la fuerza. Podrán ustedes leer el texto de manera completa cuando lleguen a casa, pero vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar en la voz de 4 jóvenes de Lanzarote cómo suenan algunos párrafos muy potentes de ese texto. Disfrútenlo. Es el pan nuestro de cada día. No pasa uno sin que caiga una mujer muerta en cualquier rincón de España. La ferocidad, que pide sangre, cansada de amar o con sed de amor a la violencia, busca a diario una víctima, destrozando carnes femeninas. Es monstruoso, verdaderamente repulsivo. Este instinto sanguinario que hace matar a muchos hombres no merecen siquiera piedad. Y mucho menos esa exaltación de héroes del amor en el que el pueblo a veces los envuelve. Las culpas de que se le acusan son ficticias. Los celos responden en el hombre a una pésima educación, al desenvolvimiento de la impulsividad hostigada por el mal ejemplo y que no encuentra la camisa de fuerza de una disciplina interior de las pasiones. Un rapto de locura arma el brazo y crispa la mano. Una mujer cae muerta. El punto de honra pone enseguida en labios del parricida la frase consagrada: me engañaba y la maté. Basta ya sola para que la conciencia pública absuelva al asesino. Y suelen las leyes también aceptar la novela novelesca y justamente absuelven. Hay que pensar en serio que debe acabar pronto el martirologio de estas desventuradas Desdémonas. Tendrán que reconocerme que evidentemente estos textos escritos en 1905 resultan verdaderamente reveladores. La pregunta que uno debe o puede hacerse a continuación es: ¿y de dónde le sale a José Betancor Cabrera este espíritu reivindicativo, esta decisión de querer luchar por la igualdad entre hombres y mujeres? Evidentemente podríamos plantearnos muchas respuestas para esta. Yo tengo una personal y es que también le debió haber marcado en algo su propia infancia. Les cuento porque sé que les gusta el Sálvame Deluxe. José Betancor Cabrera, sí, no digan que no, que a ustedes les gusta. José Betancor Cabrera, el cotilleo siempre es bueno. Cuando tiene 7 años, la situación socioeconómica, evidentemente, en la isla de Lanzarote era mala. La verdad es que nunca es que fuese la situación de Lanzarote buena. Pero precisamente en esos años estábamos atravesando una de esas llamadas crisis de la exportación de la cochinilla. Y su padre, evidentemente, hace lo que muchos hombres y mujeres de Teguise: emigrar. ¿A dónde? A Uruguay, concretamente a la ciudad de Montevideo. Y ustedes dirán, claro, se ven, para sacarse unas perritas y mandárselas a la mujer, ¿no?, que se quedó con 6 hijos allí en Teguise. Chuculú. El hombre se fue para Montevideo y se desapareció. Dejó olvidada completamente a su familia. Y para que vean que no solamente Sálvame, sino Sálvame Deluxe, les añado un detalle. El señor se casó con otra mujer, tuvo nuevos hijos y saben cómo llamó el primero de todos, ¿no? José Betancor, con lo cual terminó teniendo 2, uno en Uruguay y otro de repuesto en la villa de Teguise. La cuestión es que ante esa situación, ante esa especie de orfandad sobrevenida, ¿quién tuvo que hacerse cargo de toda la familia? La madre. Y yo creo que ahí, evidentemente, en esa experiencia vital, ¿no?, desde su más tierna infancia, hay, digamos que una visión de la fuerza de una figura que era la de la mujer, que tradicionalmente se había considerado, y todavía alguno lo piensa, el sexo débil.
Pero más allá de consideraciones de este tipo personal, lo que Ángel Guerra estaba intentando hacer era poner el reloj en hora en España en materia de igualdad. Estaba haciendo lo que hacían incluso algunos escritores como Benito Pérez Galdós, su maestro y mentor. Un escritor que todos ustedes saben que intentó poner al frente de muchas de sus novelas y de sus obras de teatro a mujeres, pero no cualquiera, a mujeres inteligentes, a mujeres empoderadas. Lo hizo en Electra, o lo hizo, por ejemplo, en Casandra, o también en la novela Realidad, donde incluso en alguna ocasión a la mujer se permitía el lujo de decirle al hombre: oye, tío, que yo sé del mundo tanto como tú, no te creas que no por el simple hecho de ser mujer. Saben ustedes que a Benito Pérez Galdós, por tener esa actitud tan reivindicativa, lo crucificaron. Seguramente habrán escuchado aquella leyenda falsa de que se sacudió los zapatos y se marchó de Gran Canaria o se marchó de Canarias sin querer saber nada más del archipiélago. Mentira. Cosas evidentemente, bulos, urdidos, fango, lo llaman hoy, evidentemente, ¿no? Sí, también, es que hay que conectar el pasado con la actualidad. Fango lo llaman en la actualidad para evidentemente desacreditar a una persona que tenía unos ideales bastante progresistas para la época. Pero no solamente Benito Pérez Galdós, no solamente los escritores, es que Ángel Guerra conoció y se relacionó con escritoras feministas de la época, como por ejemplo con doña Emilia Pardo Bazán, una clara defensora del derecho a la educación de la mujer. Insisto, no solamente es que se conocieran, es que tenían una relación bastante personal. Y de hecho, en algunas ocasiones llegaron a trabajar juntos. Unas veces uno como prologuista y otro como epiloguista, o al revés, en las obras de los escritores de aquella época. No se olviden de que Ángel Guerra también fue un destacado crítico literario del momento. Por lo tanto, es bastante probable que esa relación personal influyera bastante en nuestro autor de Teguise. Otra de las mujeres feministas de la época que debió influir bastante en su pensamiento fue doña Carmen de Burgos, más conocida por el seudónimo Colombine. Una mujer que tuvo la suerte en su familia de recibir exactamente la misma educación que habían recibido sus hermanos. Eso le permitió empoderarse, le permitió ser la primera periodista profesional de España e incluso le permitió ser la primera enviada de guerra de un periódico español. Una mujer que defendía evidentemente la igualdad, que se pronunciaba en contra del maltrato a la mujer como no podía ser de otra manera y que hablaba incluso de temas un tanto más avanzados como por ejemplo el de las violaciones, el del sexo no consentido evidentemente a la mujer. Bien, evidentemente Ángel Guerra lo conocía porque asistía a las tertulias literarias que capitaneaba esta mujer, que era, no en vano, una de las más importantes de España en aquel momento. Otra mujer a la que Ángel Guerra conoció bien fue a Caterina Albert. Y me detengo, esta es la catalana. A Caterina, la catalana que él tradujo. Pero es que esto tiene su intrahistoria y tiene su valor que la haya traducido. Porque Caterina Albert fue una escritora que en su momento decidió presentarse a un premio literario con una obra que se llamaba La infanticida, una obra en la que evidentemente ella, como mujer, hablaba de un infanticidio. La obra era tan buena que el jurado decidió darle el premio. Pero justo en el momento en el que se abrió la plica del jurado para conocer, ya veo a una persona diciendo, no me lo puedo creer lo que vas a decir. Pues sí, te lo digo, justo en el momento en el que abrieron la plica y vieron que quien había ganado era una mujer, ¿saben lo que hicieron, no? Le retiraron el premio. Esa era la España también de aquel momento. Pues Ángel Guerra dijo, pues yo a esta señora, que tuvo que empezar a firmar a partir de ese momento con el seudónimo Víctor Català, porque si no nadie le publicaría una obra, dijo, yo la traduzco. Y la traduzco además del catalán, donde todavía nadie está traduciendo obras. Estamos viendo, por tanto, las fuentes de las que probablemente Ángel Guerra debió beber para articular ese discurso feminista que estamos viendo. Pero no solamente estas escritoras.
a las que él conoció personalmente y tradujo, es que el tío se dedicó a leerse la literatura de todas las escritoras contemporáneas feministas de España, de América y de Europa. Y como era consciente y se asombraba de que escritoras de tanta calidad no fueran conocidas en España, empezó a escribir precisamente sobre todas esas autoras. Lo hizo durante más de 2 años, por ejemplo, en un periódico importantísimo de la península en aquella época, que era La Ilustración Artística, con una columna que tituló así: Las grandes escritoras modernas. En esas columnas, evidentemente, se dedicaba, cómo no, a dar promoción de esas escritoras. Evidentemente, era su objetivo darle visibilidad, pero sin dejar de echar la puntita cada vez que podía y decir cosas como esa que ustedes están leyendo, dando a entender que si un solo cuento de una de esas escritoras, como esta que tienen en pantalla, valía más que la obra de otros muchos escritores, y sin embargo no se conocían, no era evidentemente por una cuestión de calidad. Era sencillamente porque esas obras literarias las habían escrito ¿quiénes? Mujeres. Interesante esta reflexión y esta actitud de Ángel Guerra, ahora en 2024, cuando todavía hoy estamos viendo peleas y discusiones sobre si cuando se hace una exposición de arte debe haber pintoras o no. En fin, pero no solamente eso, sino que Ángel Guerra fue más allá. Ángel Guerra sabía que cuando sus coetáneos varones leyeran las obras escritas por todas estas feministas, iban a enjuiciar, evidentemente, a todos los personajes femeninos. Así, por ejemplo, cuando coge la obra de Gabriele Reuter, Reuter, una alemana, analiza el personaje. Es una mujer que se rebela completamente contra su matrimonio porque la han obligado a casarse. Y ella no quiere a ese marido, ni quiere estar ahí, se rebela, se niega. Evidentemente, la lectura que se hace de ese personaje es el de que es una loca, una histérica. Y no sigo diciendo palabras más malsonantes porque niños y niñas delante. Pero ustedes saben cuál ha sido la consideración o los adjetivos que se han dedicado a aquellas mujeres que en su momento se rebelaron contra ese sistema heteropatriarcal, ¿verdad? Y Ángel Guerra dice, ustedes la llaman histérica, ¿no será que son víctimas de las convenciones sociales? Es decir, que aquí el colega está teniendo la capacidad, está teniendo lo que hoy podríamos llamar perspectiva de género. Este es el Ángel Guerra del que les quiero hablar. Y vamos a escuchar en breves momentos otro fragmento de una obra de él, Al-Hayo. Al-Hayo es una novela corta, escrita por José Betancor Cabrera, Ángel Guerra, en 1907 y ambientada aquí en Lanzarote, concretamente en la playa de Famara. Yo los invito a los que se la lean, porque van a encontrar ese Famara auténtico, anterior al B&B y a todas esas cosas que hay ahora. Es decir, cuando Famara era la caleta, vaya. Pero el fragmento que vamos a leer es relevante, porque tiene que ver con una escena de violación. Ya de entrada, el hecho de que un texto de 1907, escrito por un hombre, incluya una escena de violación, ya de por sí es relevante. Pero lo es todavía más cuando lo leemos y nos damos cuenta de que no está introduciendo la violación simplemente pues porque se produjo una violación, sino para reparar y analizar en qué lugar se quedaba la mujer que era violada. La escena tiene que ver, lo van a escuchar ustedes, con una mujer que es violada en los llanos de Famara, entre Famara y So, donde siempre caminaban esas lavanderas para ir a lavar a las posetas y demás. Violada por lo que hoy llamaríamos una manada, es decir, violada por todo un conjunto de pastores. Cuando la mujer llega al pueblo, a la ranchería, lo llama Ángel Guerra, a Famara, ¿creen que le va a contar a todo el mundo, ¡ay, me violaron! ¿Verdad que no? Lo que tiene que hacer la mujer es inventarse una historia para que nadie sepa que ha sido violada. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque ella, en lugar de ser la víctima, como mujer,
debía sentirse culpable. Poner eso sobre el escenario, poner eso en una obra literaria, le da muchísimo valor a Ángel Guerra. Al Jayo, de 1907, de Ángel Guerra. Tino llegó un día, años atrás, a la caleta, con el corpiño medio roto, los cabellos enmarañados y en la cara con regueros de sangre, las señales de unos dientes que se habían prendido rabiosamente en la carne. Narró la muchacha lo sucedido. Habíale salido al camino el perro de un ganado al atravesar el jable. Sola, luchó con el animal, que la embestía con furia carnicera. Tras un desesperado bregar, logró a la postre huir, llano adelante, mientras el perro, ladrando enardecido, pronto siempre al asalto, la perseguía tenaz y colérico. Un lejano silbo contuvo al animal, y corriendo, fatigada, pero con los ímpetus que le prestaba el miedo, pudo acercarse a la ranchería. Interiormente reproducían en forma bien distinta la escena. Les eran conocidos los asaltos y las violencias de los pastores. Daban a ver a una mujer que sola se aventuraba en el llano. Salían en cuadrilla al encuentro, brutales, frenéticos, como los camellos en celo. Imponía estas agresividades el vivir solitario, la asistencia salvaje en medio del páramo, en contacto con las reses cabrías, sultanescas y de continuo embravecidas en medio del hato. Surgían de pronto, saltando al camino, agarrando violentamente a la mujer hasta dar con ella en tierra, escondidos detrás de un médano o al zoco de una julaga, esperando el momento oportuno. A distancia atalayaban y al divisar a la mujer sola, tomaban posiciones seguros de la presa. Vuelvo a ser yo. Evidentemente una escena bastante cruda, bastante real, y que con ese contraste de voces, como lo hemos podido ver, pues evidentemente contribuía Ángel Guerra a poner ante el espejo esa situación que vivían las mujeres. Hemos hablado de feminicidio, ¿verdad? Hemos hablado de violaciones, pero Ángel Guerra era consciente de que estos dos elementos que él había introducido en su obra eran, por así decirlo, las formas más explícitas del maltrato, las formas más explícitas de la desigualdad, de la violencia, las formas más evidentes que estaban en la cúspide del iceberg. Pero como todos sabemos, bajo la superficie hay otras formas de discriminación mucho más sutiles que cimentan a las anteriores y que amplían el mundo de la discriminación. Ángel Guerra, evidentemente, profundizó también en todas ellas. Quiero invitarlas a leer algunos textos de Ángel Guerra en los que precisamente se abordan estos temas. Uno de ellos, de 1919, se titula Con la cruz a cuestas. Ya el título les dará cuenta del sentido, porque ¿cuál será la cruz? Miren, aquí la protagonista es, nuevamente, como en muchas de sus obras, una mujer. Pero una mujer que tiene que casarse con un hombre que ella sabe que es un perdulario, por usar el término que emplea el narrador. Todo el mundo se sorprende. ¿Qué hace esa chica tan buena casándose con un hombre tan perro? Y todo el mundo dice, ¿lo estará haciendo por amor? Evidentemente no, simplemente porque la obligaban sus padres. Y cuando digo sus padres, digo su padre y también su madre. Acuérdense de aquellos refranes de esa cuchara coges, con esa cuchara comes. A esta pobre chica no le queda más remedio que casarse con este hombre, ¿verdad? Tener una vida que es un auténtico martirologio. Y lo verdaderamente relevante cuando nos leemos todo el relato es que Ángel Guerra nos está mostrando a una mujer que termina asumiendo que su vida es esa.
que su vida es precisamente sufrir, que su vida es precisamente cargar con la cruz de ese marido y le corresponde por el simple hecho de ser mujer. Y la mujer, protagonista de este relato, lo asume, hasta el punto de que cuando al final el marido desaparece, léanselo para saber por qué, termina diciendo aquello de: me quedé sin cruz, ¿ahora para qué vivir? ¿A cuántas mujeres, abuelas, madres tal vez, no hemos conocido ejerciendo de sufridoras durante toda su vida, simplemente por el hecho de que habían terminado asumiendo que como mujeres no les correspondía otro papel en la vida? Eso es lo que intenta reflejar Ángel Guerra, a que no es cualquier cosa. Acuérdense que estamos hablando de comienzos de siglo. Si se dan cuenta, él como autor empieza a reflexionar sobre el concepto del amor y empieza a ir en contra de eso que hoy llamamos el amor romántico. Empieza a decir que el amor tiene que ser auténtico, básicamente porque si no es auténtico no sería ni amor. Que las relaciones entre las personas tienen que estar precisamente basadas en el deseo amoroso. Y es tan profundo la convicción que él tiene que en 1901, comiencísimos del siglo XX, él tiene un relato titulado Afrodita Inmortal, en el que ve a dos mujeres que se aman, dos lesbianas, y dice: ¿sentían repugnancia por los hombres? Pues ya está. ¿A qué turbar entonces la inocencia de su amor y la sublimidad de su placer? ¿No se imaginan cómo pusieron a caer de un burro al pobre Ángel Guerra por defender ya no a la mujer, sino por defenderlas encima lesbianas? Casi nada para el año 1901. Es, por tanto, una reflexión sobre ese concepto del amor que él entiende que debe ser mucho más genuino. En ese sentido, otro texto que los invito a que lean es La huella, de 1911. Nuevamente, la protagonista vuelve a ser una mujer que esta vez no se casa. Es una mujer jovencita que está hablando con el novio. Todos sabemos lo que significa hablar con el novio, ¿verdad? Que estaban en conversaciones con el novio. La cuestión es que hablaron tanto que la chica se quedó embarazada. Son las cosas que pasan cuando se habla mucho y sin precauciones. La cuestión es que, evidentemente, ¿qué pasa en el momento en el que la chica se queda embarazada? Se lo estarán imaginando, lo pueden decir. ¿Qué hace el novio? ¿Qué hace el chico con el que hablaba? Se va, desaparece. ¿Y ustedes ven en el relato que alguien le pida cuentas al chico? No. ¿Quién es quien tiene que pasar la vergüenza por haberse quedado embarazada? ¿Quién es la que tiene que hacer el ejercicio, lo posible y lo imposible, por ocultarle a su padre, a su familia y a todo el mundo que se ha quedado embarazada? Porque es una auténtica vergüenza, porque ella no es víctima, ella es culpable de lo que le pasa, evidentemente, la mujer. Les cuento además, porque este relato tiene todavía mucho más valor si yo les añado ahora dónde lo publicó. Y ustedes dirán, ¿a mí qué me importa? Bueno, pues yo se los cuento. Él lo publicó en una revista, sí, porque además es que es relevante. Él lo publicó en una revista española que se llamaba La Hoja de Parra, Revista Festiva de España. ¿De qué iba eso? Bueno, pues era una revista de lo que conocemos en filología como el género galante. ¿Saben qué es el género galante? Pues una revista en la que se contaban historias, en la que se ponían viñetas, chistitos, con aspectos, vamos a decirlo así, que hay niños delante, pues de los más indecorosos de la vida sexual entre hombres y mujeres, y que evidentemente tenían un contenido claramente misógino. Fíjense, de hecho, lo que decía el editorial de los primeros números de esta revista. El editorial de los primeros números estuvo consagrado a crear lo que estos bandidos llamaban el Club de los Terribles. Y en los estatutos del Club de los Terribles tenían un primer objetivo, que era hacer el amor a toda mujer independientemente de su edad y condición. Si no les ha dado asco, sigo hablando. Evidentemente, este es el periódico en el que Ángel Guerra viene y publica este texto. Básicamente,
entendemos con un acto de absoluta valentía, porque le está diciendo a todos esos machos, oiga, es que con esa actitud de hacer el amor a toda mujer independientemente de su edad y su condición y me la importa todo, es que mira cuál es el resultado de nuestro comportamiento. Mira cuál es el sufrimiento que podemos estar causando a una mujer. El texto más que la huella se debiera haber llamado el bofetón, evidentemente. En cualquier caso, vemos cuál es la valía de Ángel Guerra. Un detalle interesante también, un último detalle interesante de este relato, es que también le da mucho protagonismo a la figura del padre. Porque el padre tiene a su hija por una santa y dice que si no fuese por ella, ¿para qué vivir? Si leen el texto, pareciera como si Ángel Guerra le estuviera diciendo a todos esos lectores que quieren hacer el amor a toda mujer independientemente de su edad y condición, algo así como: y ustedes no tienen hijas, y ustedes no tienen mujeres, y ustedes no tienen hermanas, porque son unos cerdos. Básicamente es lo que pareciera que Ángel Guerra quisiera decirle a sus compañeros de época. No es poco lo que hizo Ángel Guerra. Vamos a escuchar ahora dos fragmentos más de dos textos distintos. El primero de ellos se titula El rincón de la dicha. Este es un relato corto que Ángel Guerra publica cuando él se dedicó a viajar por toda Europa, porque anda que no viajó el hombre, y este texto lo publicó en una revista de Colombia titulada Nuevo Tiempo Literario. De hecho, la van a escuchar en boca de una lanzaroteña originaria de Colombia hoy aquí. No vamos a leer el texto completo, sino un fragmento. ¿De qué va El rincón de la dicha? Pues bien, nos encontramos a un señor, a un narrador que bien podría ser trasunto del propio Ángel Guerra, que se va de viaje de Italia a París y que en mitad del trayecto en tren encuentra a una mujer. Una mujer guapa, esbelta, preciosa ella, que le manifiesta que tiene envidia porque ella también quisiera visitar París, pero lo hace, no puede. Lean el texto y entenderán por qué. Básicamente porque su condición de esposa, de madre y de hija se lo impedía. El lamento de Ángel Guerra es tal que no solamente se queja de que pobrecita que no puede ir, va más allá. Lo que nos está diciendo es: hay mujeres que no son dueñas de su destino simplemente por su condición y ejercicio supuestamente de mujer. Este texto va a contrastar con otro que va a leerse a continuación, Al son del remo. Este ya está ambientado en Canarias, está ambientado entre Lanzarote y La Graciosa. Vuelve a ver como protagonista una mujer, pero esta vez no es italiana, es de La Graciosa. Vale, ya sé que a las italianas, a las de La Graciosa también las llaman italianas, pero no italiana de Italia, Italia de La Graciosa. Es una mujer completamente distinta a la otra que veíamos antes, porque ahora vamos a ver a una mujer que después de 40 años de trabajo va a ser la responsable de que su familia tenga su propia barca. Y tener una propia barca significaba que su marido, que sus hijos, que ella misma al salir a faenar iban a tener toda la pesca para ella y no para un terrateniente o cualquiera que le tuviera la barca en préstamo. Es por tanto la mujer de La Graciosa en este relato no solamente una mujer empoderada ella a sí misma, sino que es una mujer que tiene la capacidad de empoderar también a toda su familia. Contra ese mito de que la mujer solamente se dedicaba a estar en casa ganduleando, cuidando a los niños como si fuera poco, ¿verdad? Ángel Guerra nos muestra otro perfil de mujer. Veámoslos en esos dos textos, El rincón de la dicha primero y Al son del remo después. Gracias. Yo adiviné toda su historia reconstruyéndola con los trozos sueltos de la conversación.
Vivía en un pueblecito a los alrededores de Novara. Allí había nacido y crecido. Allí se había casado y allí había de morir. A su vida ningún otro horizonte se presentaba abierto, sino la monótona existencia rural. Años tras años, rodando inalterable, y esta mujer envejeciendo, marchitando su hermosura, deshojando uno a uno todo el rico caudal de sus sueños y de sus ilusiones. Sus hijos, sola en el hogar, mientras que el marido, médico, recorría el villorrio y las aldeas vecinas curando a los enfermos. Y en sus ojos, en la última mirada que me dijeron adiós para siempre, adiviné la interior envidia y nostalgia profunda que me veía marchar hacia lo desconocido, mientras que ella envolvía en la vulgaridad de la existencia en el fondo de un rincón provinciano. Yo le devolví, gentil también, el saludo, y en mi despedida puse aire de conmiseración. Me pareció una enferma de sueños e ilusiones, que es el más tremendo de los espíritus. Ella no se quedaba. 40 años, desde que se casaron, venía suspirando por tener una barca propia, nueva desde la quilla hasta el mástil. Por nada del mundo se resignaba a ser testigo únicamente de la entrada triunfal entre el clamor entusiasta de los pescadores. Ella quería ser actora también en aquel magno acontecimiento. Bien sabían todos que a ella, hacendosa y ahorradora, se debía el estupendo milagro de haber reunido, moneda a moneda, el montón de estas que era necesario entregar al constructor de la barca, y ella, como tesoro personal, había de llevar el dinero y entregarlo, contando una a una las piezas. Obra suya fue también la construcción de la casa. No era gran cosa, pero en un rincón de la playa erguíase ufana, limpia y bañada en la luz. En la lancha de un compañero hicieron el trayecto desde la islilla de la Graciosa, donde venían desde hace años residiendo, hasta la fronteriza ranchería de pescadores de la Caleta, en la isla vecina. Desde que llegaron, corrieron presurosos todos hasta el astillero humilde, donde se carenaban los pailebot con averías y años, y de donde salían las pequeñas embarcaciones nuevas. Allí estaba la suya. Con el corazón la adivinaron antes de que la examinaran a sus anchas los ojos. ¡Qué hermosura! Bien, vamos ya casi que terminando esta conferencia, porque yo sé que ustedes vinieron más al teatro que a verme a mí. Pero bueno, la cuestión es que vamos a echar un repasito rápido antes de pasar a la representación teatral. ¿De quién hemos estado hablando? Hemos estado hablando evidentemente de un autor de Lanzarote, ya les decía, nacido a finales del siglo XIX en la isla, cuya obra se caracteriza precisamente, como hemos visto, por el compromiso social. Pero, de manera muy destacada, hoy nos hemos centrado en la violencia de género, en la discriminación hacia la mujer, porque al analizar, evidentemente, cuál era la situación de la sociedad, entendía que existían unas relaciones de poder y dominio, y que dentro de las mismas, la figura, la parte de la población doblemente discriminada, era precisamente la mujer. Empezó, como veíamos en la eterna Desdémona al comienzo, hablando del feminicidio, pidiendo un cambio en la mentalidad española y pidiendo además un cambio en la legislación de este país para que el maltrato y la muerte de algunas mujeres pudiera ser condenado, como evidentemente se merecía. Dio el paso después hacia la literatura e introdujo, como veíamos en Aljayo, y no solamente en Aljayo, sino en muchas más obras, la crudeza y la injusticia de las violaciones. En todo momento, Ángel Guerra, además, no solamente expuso esas realidades, sino que las analizó de tal manera que criticaba el hecho de que la mujer, que tenía que ser víctima de lo que estaba sucediendo injustamente, debía considerarse la culpable. Y él se rebelaba contra ello.
reflexionó sobre el porqué y encontró toda una serie de prejuicios. Encontró que la desigualdad entre hombres y mujeres no estaba construida sobre la base del sexo, sino que estaba construida sobre la base de cuestiones, de construcciones socioculturales, sobre lo que hoy modernamente, si Ángel Guerra lo hubiera sabido, llamamos el género, los prejuicios. Y reflexionó evidentemente también sobre el concepto del amor. Con tanta fuerza veían que llegaba incluso a defender el amor entre dos mujeres, el amor entre lesbianas. Buscó además la forma de dar visibilidad a las mujeres. Él, desde su posición como periodista, como crítico literario, lo hacía con las escritoras. Desde su posición de escritor, lo hacía poniendo al frente de sus obras a mujeres con las que poner ante el espejo una serie de situaciones cotidianas para revelarnos cuáles eran los verdaderos resultados de determinados comportamientos sexistas de la época. Y obviamente buscaba, como veíamos antes con la de la mujer graciosera, el empoderamiento de la mujer. ¿Qué es lo que falta para terminar de coronar esta lista? ¿Qué es lo que falta para que el discurso de Ángel Guerra sea redondo? Faltaba, por ejemplo, que escribiera Las Paces, la obra que ustedes van a presenciar dentro de un rato. No les voy a contar, evidentemente, el contenido porque el narrador o las narradoras, en este caso, lo van a contar bastante bien, pero es un grupo de mujeres, un grupo de horchilleras, ¿verdad?, de Lanzarote. Para quien no sepa lo que es la horchilla, era un líquen que crecía en los riscos, en nuestro caso, de Famara, y que las mujeres debían deslizarse, lo van a ver ustedes cómo, para poder recoger esos líquenes. Hay, por tanto, ya de entrada una intención de empoderar la imagen de la mujer, porque hay que ser verdaderamente valiente y arriesgado y diestra para poder ejercer este trabajo. Pero sin adelantarles nada más de su contenido, porque insisto, lo verán ustedes después, sí hay un detalle importante. Las horchilleras van a ver que también están enfrentadas entre ellas. ¿Por qué? Porque todas ellas pertenecen a clanes familiares distintos, a pueblos distintos. Exactamente igual que los campesinos y marineros de Aljayo, del Justicia del Llano, de La Lapa y de otros muchos relatos de Ángel Guerra. Pero mientras en el resto de textos, en los que esos grupos de hombres estaban absolutamente separados y enemistados, sin que hubiera opción de que nunca llegaran a algún tipo de acuerdo, confluencia o solidaridad, en Las Paces van a ver ustedes que sí. Hay, por tanto, una muestra de solidaridad. O si Ángel Guerra hubiera nacido hoy, tal vez hubiera preferido la palabra sororidad. Quiero terminar simplemente con una última reflexión. Hemos hablado en todo momento de un escritor de Lanzarote, de un escritor nacido en la villa de Teguise, que, como les he dicho en varias ocasiones, intentó poner el reloj en hora en España, desde su condición de varón, escritor, periodista, traductor y crítico literario, difundiendo el discurso que mujeres feministas a las que él conoció, tradujo o leyó, estaban evidentemente defendiendo. Seguramente habrán escuchado algunos de los fragmentos de hoy y nos habrán sonado tristemente actuales. ¿Por qué? Porque evidentemente Ángel Guerra contribuyó a poner el reloj en hora y se logró. Y poco después de todas estas obras que hemos leído, las mujeres pudieron hacer algo que hasta ese momento no podían hacer. Algo como, por ejemplo, votar. Ya saben lo que tienen que hacer el 9 de junio, por cierto. Sin embargo, ¿por qué nos resultan tan actuales? ¿Es que no hemos avanzado tanto como creíamos? ¿O será simplemente que después del avance que se produjo en los años 20, en los años 30, acabados los años 30, hubo evidentemente un retroceso? El reloj no se atrasó una hora, se atrasó unas cuantas. ¿Qué nos enseña, por tanto, la historia?
Pues que los derechos sociales, que la justicia social no nos viene caída del cielo. La justicia social a la que algunos han llamado últimamente el cáncer de la sociedad. Los derechos sociales que algunos dicen que son excesivos, que mira tú, las mujeres nos van a mandar ahora. Esos derechos no nos han venido caídos del cielo. Esos derechos ha habido que conquistarlos. Y cuando se han alcanzado, han sido un avance y han sido un triunfo. ¿Y qué nos dice también la historia? Que igual que los hemos ganado, también los hemos perdido. Y si sabemos aprender de la historia, debemos entender que igual que los hemos ganado, mañana los podemos perder. No se olviden de que si hoy disfrutamos de mucha luz, mañana tal vez vivamos en la oscuridad. Desde mucho antes de clarear el día, las mujeres nos poníamos en camino. La distancia que teníamos que recorrer era relativamente grande. Salíamos de este o del otro caserío y en las veredas nos encontrábamos, formando rancho entonces, para seguir juntas hasta el mismo borde del risco de Famara, donde trabajamos de sol a sol. ¡Somos horchilleras! Famara es un sitio extraño, la tierra alta, tierra de montaña. Se extiende en una gran planicie. De pronto, esta se corta como en un tajo formidable y el cantil agudo, casi recto, desciende desde la inmensa altura hasta el mismo fondo del mar. Desde arriba, la vista es espléndida. Ante los ojos se abre la inmensa llanura del mar, perdiéndose en las lejanías del horizonte. Abajo, la inmensa bahía, como un golfo, se corre por la izquierda hacia las costas bajas del litoral lanzaroteño, mientras que hacia la derecha cortan la visión marina, las islillas desiertas, como monstruos de piedra surgidos del seno de las ondas. El cantil de Famara es pavoroso, negruzco, color de la roca viva. A trechos le dan un tono semiverdoso las manchas de las horchillas que crecen entre las grietas. Y por ese cantil, por veredas de cabra, poco menos que impracticables, descalzas, agarrándonos con las uñas casi a los salientes de la roca, teníamos que bajar las mujeres para arrancar la horchilla que íbamos guardando en los delantales doblemente sujetos a la cintura para que pudieran servir como especie de bolsas. Y para evitar el peligro del derriscamiento y de la muerte inevitable, todas íbamos a la faena provistas de unas largas cuerdas resistentes. Nos la atábamos a la cintura o bajo los brazos. El otro extremo de la cuerda lo amarrábamos a un arbusto de los que crecen al borde del precipicio o a una piedra de las más pesadas. Y así, con riesgo siempre, nos afanábamos en coger horchilla las mujeres todo el día. Las que criaban y eran las más, pues para el rudo oficio se necesitaba agilidad juvenil, dejaban arriba, a poca distancia del cantil, los niños medio abandonados, a custodia de los perros, en cunas improvisadas en hoyos abiertos en la tierra, en cuyo fondo colocábamos una salea y que sombreábamos con unas cuantas ramas de arbusto colocadas en montón, sobre el cual poníamos los pañolones extendidos. Por lo general los niños dormían como benditos, y cuando el hambre les punzaba o la frialdad de las propias miserias les mordían las carnes, desgañitábanse llorando con un llanto desesperado y estéril que ahogaba el ronco clamor del mar o se llevaba tierra adentro el viento.
conciencia del peligro común, establecían una común estimación entre nosotras, las horchilleras. Trabajábamos en grupos separados, que se caracterizaban por familia o por caserío. Eran muy raros los casos de promiscuidad. La línea divisoria entre uno y otro parecía infranqueable. Un cantar irónico en un grupo provocaba las voces más destempladas y las injurias más agresivas en el otro. Pocas veces, sin embargo, llegábamos a las manos. Nos desahogábamos en un fuerte pero inofensivo tiroteo de palabras. Dos llegaron una vez a golpearse. Se tiraron de los cabellos con brutalidad. Se arañaron las caras hasta hacerse sangre y se desgarraron los vestidos en las iracundas acometidas de la pelea. Entre los gritos con que las compañeras, más divertidas que compasivas, las asusaban. Tenía razón Carmen. Ella tenía la paciencia a prueba y hasta la vergüenza de su deshonra la hacían extrema, silenciosa y cauta. Era cierta su desdicha. Un instante de pasión o una debilidad pasajera determinaron su caída. Y aquel chico llorón que ella criaba con tanto cariño era el público pregón de su infortunio como mujer, aunque ella lo consideraba su mayor bien con entrañas de madre. A ella podían decirle cuanto quisieran, ni aún se defendía. Pero respecto a su hijo, jamás consentiría el menor agravio. Aquella Rosalía, por el contrario, era parlanchina y hasta pendenciera. Era hermosa de veras, nadie se lo negaba. Pero mostrábase excesivamente jactanciosa de su hermosura y de la sabia retozona de sus 20 años. Además, sentíase orgullosa de su marido, Perico el Camellero. Y cada año, como testimonio de aquel amor consagrado con todos los sacramentos, lucía ante las compañeras, con ostentación vanidosa, su vientre abultado por una nueva maternidad. Con muy pocas compañeras quedóse sin reñir. Aquel día, sin saberse por qué, la emprendió con Carmen. De las palabras irónicas pasó a las injurias gruesas. Sin duda, tenía ganas de pelea. Oigan, se escucha el llanto de un mocoso. Será el de Carmen, que como no tiene padre, berrea siempre. ¡Calla! ¡Con mi hijo no! Cuidado, que me asusta. ¡Calla, te ahogo! Intervinieron las compañeras. Una riña allá arriba en el cantil era rodar ambas derriscadas al fondo del abismo. Pero cuando subieron a llantar, reanudaron la disputa. Y la riña fue inevitable. ¡Pelleja! ¡Machona! Esas fueron sus últimas palabras cambiadas. Y juraron no cruzar entre ellas ninguna más afectuosa en la vida. Una imprudencia, una casualidad, no se sabe. Las horchilleras trabajaban afanosas raspando el hierro, con el hierro la roca y hasta con las uñas para desprenderla de su costra vegetal salvaje, que para ellas era al fin y a la postre su pan de cada día y algo más. Rebotando en el cantil. ¡Socorro! La imploración de Rosalía, desesperada y trágica, con esfuerzo, al parecer sobrehumano, vencía el hondo clamor del mar estrellándose abajo. Las mujeres de todos los grupos trepamos rápidas. Había que sujetar arriba la cuerda y tirar de ella para efectuar el salvamento de la compañera. La primera en subir fue Carmen, animosa y dispuesta. Puestas en fila, comenzamos a tirar de la cuerda.
en que por el roce con el borde cortante del cantil la cuerda se rompiese. Entonces ya no había salvación posible y la tragedia era inevitable. ¿Se habían visto tantas? Una de las mujeres dio su pañolón para colocarlo entre cuerda y roca. Quedaría despedazado, pero no importaba. Dios daría para otro. ¡Tiren! ¡Quieta! Al izarla, la cabeza de Rosalía dio contra un peñascal saliente. Una herida y la mancha roja de la sangre teñía el negro cabello. Las ropas se despedazaban entre la zarza silvestre. La muchacha sangraba, pálida, desvanecida, como muerta. Dieron agua para reanimarla y se reanimó, pudiendo a poco incorporarse. Pobrecito mío, tráiganlo. Llora con llanto de hambre. Inútilmente quiso amamantarlo. El susto había cegado en su seno la fuente de la vida. No, no tengo. Yo puedo. Sentóse sobre la dura tierra, abrió su seno y en sus brazos, con blandura de cuna, acomodó al hijo de su enemiga. Y lo amamantó. Para dormirlo, su voz comenzó a entonar la canción amorosa con que se arrulla a los niños.